esta sí está cabrona, ¿eh? Me la acaba de pasar Toño. Peña Nieto es el peor presidente en 2 siglas. Tan, tarán, tarán. Y no lo dice López Obrador. Es más, no lo dice ni un panista. No se le fue la lengua a Vicente Fox. No andaba a medios chiles Calderón. Lo dijo, ahí le va, Francisco Labastida Ochoa, el ex gobernador de Sinaloa y ex candidato presidencial del PRI en el año 2000. Asegura que la tolerancia de Enrique Peña Nieto a la corrupción generó el rechazo que el PRI está pagando. Que Peña Nieto, dice Labastida, sumió al PRI en la peor crisis desde su fundación. El partido no va a recuperar más votos si es que no tiene una propuesta concreta para la población, que le diga algo, que la traiga, dice en entrevista Francisco Labastida Ochoa. Pues, a ver, aquí se las dejo, Rafa y Toño. No creo que después de la elección del nuevo presidente, de Alito, como presidente nacional del PRI, pues puedan presumir de esto que dice Labastida necesita el Partido Revolucionario Institucional, porque los adversarios, los contrincantes, entre ellas Ivonne Ortega, la ex gobernadora de Yucatán, estuvo señalando procesos irregulares, corruptos en la elección para el presidente nacional del PRI. Entre priistas te veas, pues tenía que ser... Se tenía que decir y se dijo, mi querido Toño. Vicente, Rafa, público consentidor, permíteme citar a Thomas Hobbes al decir homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Bueno, pues aquí quiero hacer yo mi propia cita. El priista es el lobo del priista. Imagínate tú, en primer lugar con esta horrenda, pues no sé, travestía que vimos el fin de semana, que es una supuesta elección. Se acusaron entre ellos de corrupción, de fraude, lo que nos diría es el colmo, es verdaderamente el colmo que, o sea, hasta entre ellos hacen fraude. No sorprende que salga el ex candidato a la presidencia, ese que fue derrotado por Vicente Fox, imagínese usted, pero bueno, que fue derrotado por Vicente Fox, ese ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, a decir que Enrique Peña Nieto es el peor presidente que México ha tenido en los 2 últimos siglos. Es evidente que dentro de ese partido pues también existe pues ya ese canibalismo absoluto. Ellos sí son caníbales. Fíjate, Vicente, había una funcionaria terrible. Brilló un poco la honestidad, Toño. No, ya es a lo que iba. En este canibalismo de partido que tienen, pues tienen que decir la verdad. Tienen que decir la verdad. Hubo fraude en las elecciones internas, pues obviamente estamos hablando del PRI. ¿Es Enrique Peña Nieto el peor presidente en 2 siglos? Híjole. Yo pensaría que, pues en más, es que bueno, nuestro primer presidente fue Guadalupe Victoria en la década de 1820, ¿no? Entonces, pues vamos, es el peor presidente de la historia. Lo que está diciendo Labastida es que de todos modos es el peor presidente de la historia de México. ¿Me explico? O sea, no ha tenido México un presidente tan malo, y eso lo hemos dicho aquí en Sin Censura una y otra vez, que Enrique Peña Nieto, ni Antonio López de Santana, ni Victoriano Huerta, vamos, ni Díaz Ordaz, el peor presidente de los mexicanos. Toño, que le iba a ganar el primer lugar a Carlos Salinas de Gortari. Así es, pero ahí van, primer lugar, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari en segundo lugar, y ya después usted ve a quien que usted quiera, si quiere ahí a Antonio López de Santana. ¿Cómo ves, Rafa? Pues yo te voy a decir una cosa, Vicente. Este señor Labastida no tiene cara para decir absolutamente nada, es un priista de cepa, corrupto, yo creo que hasta la médula, porque a final de cuentas así lo traen todos los priistas. Ahora yo le pregunto al señor, si tanto decía que Peña Nieto era así, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo, no sé, a mitad de su sexenio? ¿Por qué no dijo, Enrique Peña Nieto es el peor presidente de toda la historia, a la mitad de su sexenio, cuando estábamos viendo todo el desmadre que estaba haciendo? ¿Con qué autoridad moral ahora sale el señor a decir eso? Solamente para llamar la atención.
estos priistas no tienen cara, no tienen absolutamente nada que decir, son una bola de corruptos, son una bola, apesta a corrupción todo el PRI. Pero Rafita, y es un partido que tiene que desaparecer ya, sea su dirigente quien sea. Ya no podemos seguir con esa basura de partido que nos ha llevado a la destrucción de nuestro país. pero a ver, Rafita, o sea, ahí sí, yo concuerdo con Vicente completamente. Entiendo que sea una porquería también este personaje llamado Francisco Labastida, mejor conocido por todos como La Vestida, porque así le puso Fox, ¿no? Ya es en una de sus locuras, pero esa puntada sí le salió a Fox. Pero bueno, ¿se equivoca o no se equivoca en que Enrique Peña Nieto es el peor presidente de la historia? Y quiero reafirmar, Guadalupe Victoria consigue la presidencia de México en 1824. Todavía ni siquiera llevamos 200 años de presidentes. Entonces lo que quiere decir La Bastida en todo esto es que Enrique Peña Nieto es el peor presidente de la historia. ¿Tú no estás de acuerdo con eso, Rafa? Sí, yo creo que sí, porque ha sido el que más ha endeudado al país, es el que más ha entregado. O sea, a final de cuentas, digamos, son diferentes partes de la historia. No podríamos decir si es el peor de toda la historia de México, pero de que es de la historia moderna de nuestro país, eso no hay ninguna duda, Toñito. A ver, Rafa, Toño, y para las personas que hayan quedado con alguna espinita clavada por nuestros señalamientos a Francisco Labastida, porque muchos dirán, oye, pero pues Labastida no ha estado necesariamente en los tribunales por cuestiones de corrupción. Yo siempre he sostenido, Toño, Rafa, que nadie en el PRI puede decir tengo las manos limpias, sí, porque de una u otra manera se enteraron de casos de corrupción, se enteraron de las trácalas, y cuando tú no denuncias crímenes o delitos, te conviertes en cómplice. Entonces, fueron o son culpables por acción o por omisión, pero todos los priistas de alguna manera han estado inmersos en este sistema corrupto que nos llevó a lo que ya todos conocemos. Así es, definitivamente. O sea, creo que aquí los tres estamos de acuerdo y creo que el público consentidor está de acuerdo con esto. Creo que la ley mexicana, creo que el Código Penal Federal está de acuerdo con nosotros. Hay delitos por omisión. Y por supuesto que estos priistas, pues omitieron todo esto. Son cómplices de esta andanada de corrupción. Por eso lo digo y lo repito y lo seguiré diciendo una y otra vez en este espacio y en los espacios que se necesiten. Creo que el PRI no debería de existir. Creo que el PRI es el gran causante del holocausto mexicano, de la ruina en la que está México en estos momentos. El Partido Revolucionario Institucional, y por mucho que existan militantes o políticos o exfuncionarios que digan, no, yo corrupto no, creo que debería desaparecer y todos ellos deberían ser inhabilitados de por vida para el servicio público, para la política. Dedíquense a otra cosa, porque verdaderamente nos dejaron muy mal, priistas. No, Rafa, hay ¿algo que para decirlo, cerrar? Toño. Te escuchamos, Rafa. Y hay que decirlo, Toño, el PRI es tan corrupto que creó un PAN para simular, para dejarlo llegar al poder, para hacerla una a una y que fueran el PRIAN y darle más en la madre a este país. O sea, la realidad es de que el PRI se las gasta, se las sabe. Y esto crearon este partido, pero nunca se imaginaron que iba a ser tanto el hartazgo que por eso cambió la ciudadanía y dijo, ya estuvo. O sea, ya estuvo, ya dijo, vámonos con otro partido, ya apareció Morena y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Espero que le vaya bien a Andrés Manuel. Y aquí déjame decir algo que dijo Andrés Manuel precisamente. ¿Qué es lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador en casos de corrupción? Yo no voy a ser tapadera de nadie y yo no voy a sudar calenturas ajenas. ¿Por qué? Porque si él lo llega a hacer, sería corrupción. Lo mismo que hizo el PRI y lo mismo que hizo el PAN. Fueron unas tapaderas y se llevaban la una a una para hacer sus corruptelas. Esa es la realidad. Muy bien. Espero que don